El libro de Jeremías se alza como un monumento profético, una voz resonante en los anales de la historia de Israel. Nos presenta a un profeta de advertencia, juicio y, en última instancia, de esperanza para el reino de Judá. Su ministerio se desarrolló en tiempos de profunda crisis y decadencia espiritual. Jeremías fue el heraldo de Dios, denunciando sin temor la idolatría rampante, la injusticia social y la persistente desobediencia de su pueblo. Su mensaje era un llamado urgente al arrepentimiento, una súplica divina ante la inminente catástrofe. Con una claridad dolorosa, Jeremías predijo la destrucción de Jerusalén y el exilio forzado en Babilonia. Estas profecías, aunque sombrías, no carecían de un propósito redentor. Eran el preludio de una purificación necesaria. En medio de la oscuridad del juicio, el profeta también ofreció vislumbres de restauración y la promesa de un nuevo pacto. Un pacto que transformaría los corazones y renovaría la relación entre Dios y su pueblo. La llamada de Jeremías al ministerio fue un mandato divino, una comisión para proclamar el mensaje de Dios a una nación obstinada. Desde su juventud, fue apartado para esta tarea monumental. Su voz se levantó contra la idolatría del pueblo, que había abandonado al Dios verdadero por deidades paganas. Denunció los rituales abominables y la adoración a ídolos que profanaban la Tierra Santa. En un acto simbólico impactante, Jeremías rompió una vasija de barro ante los ancianos y sacerdotes. Este gesto dramático ilustraba la destrucción inminente e irreparable que aguardaba a Judá. El profeta predijo con exactitud la invasión babilónica, el sitio de Jerusalén, el hambre devastadora, la guerra implacable y el exilio. Estas calamidades serían el castigo por la apostasía del pueblo. La fidelidad de Jeremías a su llamado le valió la oposición y persecución de líderes religiosos y políticos. Fue encarcelado, golpeado y despreciado por proclamar la verdad de Dios. A pesar del sufrimiento y el rechazo, Jeremías se mantuvo firme en su misión. Su vida fue un testimonio de obediencia inquebrantable a la palabra divina, incluso cuando esa palabra era impopular. Más allá de la vasija rota, Jeremías empleó otros actos simbólicos para comunicar los mensajes de Dios. Uno de ellos fue el uso de un yugo de madera. Este yugo representaba la sumisión inevitable al imperio babilónico. Era una advertencia clara de que la resistencia solo traería mayor sufrimiento y destrucción. En un acto de fe asombroso, Jeremías compró un campo en Anatot durante el asedio babilónico. Este gesto simbolizaba la futura restauración de la tierra y el regreso del exilio. El profeta también pronunció profecías contra naciones vecinas como Moab, Amón y Edom, e incluso contra la poderosa Babilonia. El juicio de Dios no se limitaba solo a Judá. Con vehemencia, Jeremías denunció a los falsos profetas que ofrecían esperanzas vacías y paz donde no había paz. Sus palabras engañosas desviaban al pueblo de la verdad. Estos falsos profetas prometían un pronto fin al cautiverio y una victoria sobre Babilonia. Sus mensajes eran un veneno que impedía el arrepentimiento genuino. A pesar de las sombrías advertencias, el ministerio de Jeremías no carecía de luz. Él predijo el regreso del pueblo del exilio después de 70 años de cautiverio. Esta promesa de retorno era un bálsamo para los coracientes afligidos, una señal de que el juicio de Dios no sería eterno. La misericordia divina prevalecería. La profecía más trascendente fue la promesa de un nuevo pacto. Un pacto donde la ley de Dios no estaría escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. Este nuevo pacto implicaría una relación íntima y personal con Dios, un conocimiento interior de su voluntad. Sería un pacto de gracia y perdón. Jeremías también profetizó la llegada de un descendiente justo de David. Este rey mesiánico gobernaría con rectitud y justicia,
trayendo verdadera paz y seguridad. Esta promesa mesiánica apuntaba a un futuro glorioso, donde la casa de David sería restaurada y el reino de Dios establecido para siempre. Dios instruyó a Jeremías a comprar una vasija de barro y romperla ante los líderes del pueblo. Este acto fue una poderosa parábola visual. La vasija hecha pedazos simbolizaba la destrucción irreparable de Judá, consecuencia directa de su profunda maldad. No habría vuelta atrás. Como resultado de su idolatría y derramamiento de sangre inocente, el valle de Ben Hinnom se convertiría en el Valle de la Matanza, un lugar de horror y juicio. Pasur, un sacerdote del templo y oficial principal, azotó y encarceló a Jeremías por sus profecías. La verdad a menudo provoca la ira de los poderosos. En respuesta, Jeremías profetizó el exilio y la muerte de Pasur y sus amigos en Babilonia. La palabra de Dios no podía ser silenciada impunemente. El rey Sedequías, desesperado durante el asedio babilónico, buscó la ayuda de Jeremías. Quería saber si Dios intervendría a su favor. Jeremías advirtió que Dios mismo lucharía contra Judá. La rendición a Babilonia era la única opción para sobrevivir. No había escapatoria. El profeta entregó mensajes directos a los reyes de Judá, instándolos a la justicia y la rectitud. Su liderazgo corrupto era una afrenta a Dios. Profetizó castigo para Joacás, Joacim y Joaquín por su maldad y su exilio. Ningún rey, por poderoso que fuera, escaparía del juicio divino. En medio de estas advertencias, se reiteró la promesa de un descendiente justo de David. Él traería justicia y seguridad duradera a su pueblo. Dios mostró a Jeremías una visión de 2 canastas de higos. Una contenía higos muy buenos, la otra, higos muy malos. Los higos buenos representaban a los exiliados llevados a Babilonia, a quienes Dios restauraría. Los higos malos eran los que quedaban en Jerusalén y Egipto. Estos últimos serían objeto de horror y destrucción, mientras que los exiliados fieles serían restaurados a la tierra. Dios anunció que Judá y las naciones vecinas servirían a Babilonia durante 70 años. Este período de cautiverio era un castigo divinamente ordenado. Después de esos 70 años, Babilonia misma sería castigada por sus pecados y su arrogancia. El juicio de Dios alcanzaría a todos. La copa del enojo del Señor sería bebida por todas las naciones, incluyendo Judá y Babilonia. Nadie escaparía de la justicia divina. Jeremías profetizó la destrucción del templo y de Jerusalén, provocando la ira de sacerdotes y profetas. Su mensaje era intolerable para ellos. Fue defendido por funcionarios y ancianos, quienes recordaron las profecías de Miqueas y Urías. La historia testificaba a favor de los verdaderos profetas. Jeremías usó un yugo de bueyes para simbolizar la sumisión a Babilonia. Era un llamado a aceptar la voluntad de Dios en el exilio. El falso profeta Ananías rompió el yugo de madera, prometiendo una liberación temprana. Pero Jeremías anunció un yugo de hierro, más pesado y duradero. Ananías murió ese mismo año, como señal irrefutable de su falsa profecía. La palabra de Dios siempre prevalece. Jeremías envió una carta a los exiliados en Babilonia, aconsejándoles que se establecieran y buscaran la paz de la ciudad. Debían prosperar donde Dios los había llevado. Les advirtió contra los falsos profetas que prometían un pronto regreso. Debían ser pacientes y confiar en el plan de Dios. Prometió un futuro de esperanza y restauración después de los 70 años. Dios tenía planes de bienestar, no de calamidad. Dios prometió reunir a Israel y Judá de su exilio y restaurar su bienestar. La dispersión no sería el fin de su historia. Se establecería un nuevo pacto, donde la ley de Dios estaría escrita en sus corazones.
una transformación interna, no solo externa. Se profetizó la reconstrucción de Jerusalén y la prosperidad futura. La tierra sería habitada de nuevo y la alegría regresaría. Durante el asedio, Jeremías compró un campo en Anatot, su ciudad natal. Este acto fue una poderosa demostración de fe. Era un testimonio de su creencia en la futura restauración de la tierra, a pesar de la desolación presente. La esperanza prevalecía. Sedequías y el pueblo ignoraron las advertencias de Jeremías, sellando su propio destino. La desobediencia trajo consecuencias devastadoras. El rey Sedequías fue capturado, sus hijos asesinados ante sus ojos, y él mismo cegado y llevado a Babilonia. Un final trágico para un reinado desobediente. El templo y la ciudad fueron destruidos, y gran parte del pueblo fue exiliado. La vasija de Judá se hizo pedazos, tal como Jeremías había profetizado. El libro de Jeremías es un recordatorio solemne de la justicia de Dios y su fidelidad a sus promesas. Es una llamada eterna al arrepentimiento y a la esperanza en el Redentor venidero.